estoy muy contenta de tener aquí a Diana Ospina Obando en La Alegría de Leer. Ella es escritora, docente, crítica de cine, crítica literaria, ha pasado por muchas personalidades en cierta forma y es también escritora de cuentos. Y esta es su primera novela. Diana, yo me leí la novela de una sentada, literalmente. Es una novela corta, de 97 páginas, pero profundamente intensa, y te lleva a un viaje muy hondo y muy trágico. Em, pero con una, tú haces, la narradora hace un proceso profundamente conciso y con un idioma muy bello para llevarnos a nosotros, a los lectores, a ver una de las tragedias más misteriosas, se puede decir, que es la tragedia de una persona que se quita la vida. Le comentaba a Rosario que tenía que ver el cuadro que tengo tras de mí, que justamente es el de Andrés Caicedo, y lo traigo a colación justamente, o sea, pues por algo lo tengo tras de mí, y tengo otro cuadro que también subí para mostrarle a Rosario que tengo en mi casa, porque pues estamos hablando precisamente de, pues ya que me pregunta sobre como este gran misterio, o sea, la muerte es un misterio en sí misma, no sabemos qué viene después, está todo esto que desconocemos, el impacto que genera la muerte de un ser querido en nuestras vidas, el tema del duelo, que es un tema, pues me parece a mí enorme e infinito, y a eso le sumaste, y pues lo hiciste de entrada, entonces por eso tomo ahí, pues el otro gran misterio es, ¿por qué alguien quisiera no vivir? Que es incomprensible de alguna manera, ¿no? Es como el instinto más básico parece ser el de querer sobrevivir, ¿no? El animal que está empezando a ahogarse va a hacer todo para tratar de salir, apenas sucede una calamidad, se activan todas las endorfinas en el ser humano y lo que uno busca es escapar del león. Pero ¿qué hacemos si hay alguien que se le entrega al león? En esencia sería eso. ¿Y qué nos cuestiona? O sea, Camus hablaba de eso, y decía, esa sigue siendo la gran pregunta, ¿no? O sea, el suicidio aparece y lo único que puede hacer es cuestionarnos como sociedad, por qué hay gente que quisiera no vivir, y obviamente cuando sucede al interior de una familia, pues eso remueve una cantidad, pues, de cimientos y y abre una cantidad de preguntas. Y aquí no hay una única respuesta, obviamente. A mí lo que me interesaba explorar eh, era que, a pesar de que lo estamos hablando tú y yo aquí como con esta tranquilidad y demás, y que por ejemplo, ya que pues tengo a Andrés a mis espaldas, en el caso de Andrés ha sido algo que se ha podido hablar, digamos, y decir, así fue la manera como él murió, y de alguna manera en su obra y los lectores que lo han seguido ven en eso o entienden en eso, hay una como cierta, vamos a decir, coherencia o lógica, o hay algo, o eso hace parte pues de la manera como, pues esa manera como él escogió morir hace parte también de cómo él vivía o de las cosas que él pensaba. Lo cierto es que en la mayoría de los casos eso no se habla abiertamente, o sea, como que inmediatamente entra una onda por decir así, un velo más bien de misterio que lo rodea. Y muchas veces las familias, o sea, hay un tabú enorme para mencionarlo. En el libro yo trato como de nombrar, por un lado, primero, nunca uso la palabra suicidio en el libro, lo hago intencionalmente, porque pienso que es una palabra que a veces puede estar muy teñida o muy manida o muy llena de estereotipos. Eh, Dos, me interesa mucho es reflejar el impacto que eso genera, y en particular en la narradora, que es entonces pues una narradora que
tiene 14 años cuando suceden los hechos, pero que igual solo va a poder hablar de eso 30 años después. Es decir, es 30 años después que puede tomar la distancia para nombrar lo innombrable. Y nombrar lo innombrable no es decir suicidio, pues, o por lo menos eso era para mí. Lo innombrable es todo lo que eso silencia, es decir, el silencio, en este caso particular, porque cada historia y cada muerte obviamente tiene su cosa, en este caso particular, el silencio que había antes de, que es el silencio de que no se habla, de que hay como un desarreglo, de que hay algo que está ahí que es muy difícil de ver y de nombrar y que tendría que ver con todo el tema de salud mental, me parece a mí, que también uno como que... Y bueno, y en el momento en que ocurre la acción, de pronto ahora la gente, ojalá, espero, tenga más herramientas, pero en los no, 80s esto es como, ¿qué es eso? Perdona, perdona, Diana, que te interrumpa porque es tanto lo que tú has dicho y tenemos tan poco tiempo y lo vamos a hacer como tú hiciste con esta, en una forma tan concisa en las 97 páginas que escribiste de como tú dices, la última pregunta, la pregunta de verdad, ¿por qué una persona escoge matarse? Y es muy interesante el pensar que en el 2021 todavía se continúa teniendo en muchas formas ese tabú, ¿me entiendes? Yo por eso me concentro en estas palabras que yo leí, que dice que lo que uno le debe, lo único que uno le debe a los muertos, los vivos que sobrevivimos, es la verdad de sus vidas, con el misterio que eso implica, ¿me entiendes? Porque la verdad es también misteriosa. Entonces yo pienso que tú lo haces muy bien. Me llamó mucho la atención esa cita porque tú lo haces muy bien, sin nombrar esa palabra suicidio que tiene tanto tabú metido. Por lo tanto, muchos lectores ven la palabra y como que prefieren no leer sobre eso. Tú te adentras en el proceso verdadero de esa mujer que escoge matarse. Y, y lo que tú dices, sin tratar uno de justificar o de decir que eso es o no, sino tratar de mostrar cómo lo vive, porque pues finalmente escojo una narradora, no escojo estar dentro de la mujer, sino escojo estar dentro de la hija adolescente, que está ya lidiando con sus propias preocupaciones de la adolescencia y donde también lo único que no se nombra no es eso, ¿no? Hay muchas otras cosas en su vida que no se nombran, hasta el divorcio de sus padres, está la partida de la tía, hay muchas otras cosas y se atraviesa, pues, digamos, lo de la madre y cómo vivir un duelo del que no se puede hablar, es decir, ya es difícil un duelo, pero qué pasa con la gente, con el silencio que se instaura, como con lo que no se puede decir, y con esa, y nadie le está diciendo que no se puede hablar, pero cómo se percibe ese tabú, o sea, cómo de alguna manera se siente que hay algo que no se puede nombrar, y obviamente las preguntas y emociones encontradas, porque pues por más de que uno diga, pues está la rabia, está la tristeza, está la incomprensión, está la culpa, yo de pronto, no, pues todas las preguntas que quedan abiertas, yo de pronto hice algo o produje esto, o, y mi idea era poder navegar como por todas esas y tratar al final, o sea, ya el lector lo juzgará, pero lo que tú dices, hacer un viaje, hay un momento en el libro que hay un viaje físico, pero también un viaje como emocional que permitiera enfrentarnos, digamos, a esa verdad, como, y tú lo acabas de decir de una manera preciosa, y es con todos los misterios que eso conlleva, es decir, que ver la verdad no significa necesariamente entender Exacto. las cosas, ¿no? pero se ven. Eso es algo muy central en tu libro, ¿no? Que yo pienso que capta mucho. Yo pienso que hay libros, hay muchas personas que piensan, un buen libro tiene que ser un libro supremamente grueso, supremamente grande. Y yo me encontré con esta novela tan breve que tiene tanto en cada página, ¿no? Y en cada página, para mí, cuando la leí, lo que me impresionó en primer lugar fue enfrentar la narradora la verdad y el misterio de esa muerte y de lo que significa su muerte en cada momento para la familia. Y también algo que pienso, cómo la narradora sabe que esa pérdida
va llegando a darse cuenta que esa pérdida es permanente y Ujú. que no va a tener respuesta, que verdaderamente no va a tener respuesta. Entonces te llega ya a Ujú. esa, a esa conclusión, ¿no? Entonces quisiera que me contaras un poco cómo, cómo te preparaste para hacer ese tipo de conclusión dentro de algo tan breve como es tu novela. No, ahí tocas varias cosas. Uno, me demoré mucho. Primero, no sabía qué iba a escribir sobre ese tema. Parto, no me lo estás preguntando, pero pues lo sumo de una vivencia, digamos, pues personal, o sea, del hecho de haber vivido eso realmente en mi vida, pero me decanto por no hacer una autobiografía, ni de explorarme a mí misma, ni de explorar mi verdadera familia, porque ahí como que me parecía que había mucho ruido. Lo que sí me interesaba era como tratar de llegar al corazón de las emociones y precisamente creo que ahí, y tú estás diciendo la clave, llegar al corazón. O sea, yo empecé a escribir una novela en tercera persona, se caía, después pasé a la primera persona, desarrollaba muchos más otros personajes, la abuela tenía un rol mucho más grande, etc. Después me di cuenta que eso era ruido, 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 y que yo quería era ese corazón del que tú estás diciendo, ese de verdad, ese misterio de la muerte, esos otros silencios que rodean a la protagonista, el hecho de que la narradora sea adolescente, pero que escriba esto desde la conciencia que le da la distancia era clave, y de ahí en adelante era cortar todo lo que sobrara para que quedara como esa, de verdad, o sea, mi esfuerzo, y de nuevo los lectores serán para los que lo juzguen, si se logra o no se logra, era, sí, efectivamente no voy a poder hacer la novela de 250 páginas de la saga familiar, porque entonces se me va a diluir este tema, y yo lo que quiero es como que todo el foco esté ahí, sin distractores. Por eso mi vida no me interesaba, sino eh, poder crear personajes donde pudiera, que el lector pudiera como navegar fácil y de manera coherente en esto, que es finalmente una indagación sobre el duelo, sobre crecer, sobre cómo cambian las relaciones con los padres también a medida que uno crece, porque pues está narrado desde una hija. No es lo mismo narrar la muerte de un tío, un primo, un papá o lo que sea, que de una hija, y una hija que está pequeña y que no va a tener el chance, que tú lo acabas de decir, de la segunda vuelta que nos da el tiempo, ¿no? O sea, como con los años, ay, venga y hablamos de este tema o de esta discusión que tuvimos. La muerte llega, es inmediata y queda el pasado, queda ese pasado al que uno puede volver y como revisar y mirar, y es lo que nos queda, y el proceso que vamos haciendo con los años. Y también el hecho, y aquí lo tenemos que decir, ¿no? Somos dos mujeres hablando. También el hecho de que tú has escogido a la narradora, que también es niña, ¿no? Y es también ese concepto de la pérdida, es de una madre, no estamos hablando de la pérdida del padre, es decir, aquí estamos haciendo el duelo, que es el duelo en cierta forma lo que yo llamaría como de tragedia griega, ¿no? Es decir, es el mayor duelo que uno puede tener en la vida, es la pérdida de la madre, no importa cómo la pierde uno, pero aquí la narradora la ha perdido cuando la madre ha escogido matarse, ¿no? Y es curioso lo que dices, porque, y mira que ya que, a ver, yo sé que tú también eres fanática del cine, obviamente, y pienso ahorita en la última película, con la que Anthony Hopkins gana el Oscar, y el personaje que tiene sus ires y venires pues, de este Alzheimer o demencia senil que han dicho algunos. Uno de los momentos más conmovedores de la película es cuando él parece un niño y lo único que pide es a su mamá, ¿no? Es como, ¿dónde está mi mamá? Y es como que la mamá, aún este hombre tenga más de casi 90 años, etcétera, ahí en ese umbral, en esa cercanía con la muerte, como que lo que se le viene es dónde está ese abrazo de mi mamá, porque es como de verdad, no sé, esa cosa así profunda. Yo ayer vi en Twitter una médica que a un paciente también que sufre esto le había pedido que escribiera una frase, y que lo que él quisiera expresar, y lo que él escribió es mamá, no te olvido, que también me impactó muchísimo por la misma razón. Y aunque eso parece ser como que creo que nadie que nos oiga va a decir, pues obvio, porque la madre, y ahora que estamos en el mes de la madre y todo esto, pero curiosamente, y eso me ha pasado ahorita hablando mucho de la novela, muchas personas me dicen, y
caen en la cuenta y me hacen caer a mí en la cuenta, que no hay tantas novelas donde se explore eso. Se No. explora muchísimo la ausencia del padre y el vacío que deja el padre y el padre ausente, pero la de la madre no, cuando todo el mundo conecta de una con lo que estamos diciendo. Es como, claro, la mamá, por más de que, y si uno tuvo una madre, porque hay gente que dice, bueno, pero es que mi madre de verdad fue terrible conmigo, fue un espanto, alguno de pronto piensa eso, pero entonces tiene el vacío de no haber tenido esa madre protectora, o sea, la madre no deja, o sea, esa necesidad de mamá es como... Y yo pienso que ese es el verdadero significado de la orfandad, ¿no? De la orfandad, es la pérdida física de la madre y la pérdida de las cosas que se relacionan con la madre. Em, eh, Ojalá pudiéramos tener mucho tiempo para seguir hablando, pero se nos ha acabado este tiempo. Espero que podamos volver a conversar, pero te agradezco muchísimo, Diana, por que nos des una introducción a una novela que desde el título nos captura. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el tiempo que le dedicaste a escribirlo y muchísimas gracias por No, estar aquí en la alegría de leer. gracias a ti por este tiempo y gracias por dedicarle tiempo a los libros y hablar de literatura, que, bueno, que sea un bálsamo para estos tiempos difíciles. Un bálsamo es, siempre, siempre lo es. Muchísimas gracias, Diana, te agradezco muchísimo.